Una alegría ver las caras de cada lunes. Bueno, vamos a ir directo a la clase. Estuvimos 2 clases estudiando sobre el ministerio quíntuple. En la primera parte hablamos de la estructura más general, una visión general. En la segunda clase hablamos del desempeño del ministerio quíntuple. Y empezamos a ahondar en estos versículos pilares, que es 1 Corintios 12, 28, y el contexto de Efesios 4, 11. Tan importantes son los versículos primeros, tan importantes son los versículos que siguen. Hay un ardor en mi corazón de enseñar algo que va acoplado a esto, pero que no pude llegar, y también va acoplado al hecho de ser uno, acoplado o vinculado. Así que en algún lugar lo voy a meter. Y esto va a venir de mucha bendición también para los matrimonios, porque creo que hay un paralelismo muy interesante entre la relación de Cristo con la iglesia y lo que es una relación matrimonial, y también esto de los 5 ministerios o el cuerpo de Cristo. Ambas cosas. Así que eso a modo publicitario. Hoy nos toca conversar sobre el primer don de gracia, que es el don del apóstol. Digo conversar porque primero pensaba hacer una clase muy técnica, pero digo, es mejor charlarlo, soltarlo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando escucho la palabra apóstol, cuando escucho la palabra apostólico, mucho tiempo recorrido o bastante tiempo recorrido escuchando diferentes conceptos y experimentando también gracias apostólicas cerca mío, principalmente la de mi padre espiritual, el doctor Ben Kleinans. Así que dije, es imposible en una clase de 40, 50 minutos, como son la de los lunes, poder de manera exhaustiva estudiar todo lo que significa el ministerio de un apóstol. Entonces mi desafío o mi planteamiento del día de hoy va a ser brindar matices o pintarles un poco un cuadro de qué cosas significan ser un apóstol en esta estación y también definir algunos rasgos característicos en forma positiva y otros de manera negativa. ¿A qué quiero decir de manera negativa? Citar algunos aspectos de lo que no es ser un apóstol. ¿Por qué lo hago así? Porque hay como bastante confusión o bastante a veces frivolidad o exageración en el uso apóstol acá, apóstol allá. Entonces, me parece que delinear algunas cosas que parecerían ser apostólicas o que parecería ser ministerio apostólico y no lo es, y decir esto no es, no es, no es, trae más luz a lo que sí es. Vamos a ir a nuestra primera diapositiva, que se encuentra en 1 Corintios 12, versículo 28. Ya la utilizamos cuando hablamos del ministerio quíntuple. Y acá hay 3 dones ministeriales o dones de gracia que aparecen en primero, segundo y tercer lugar. Hoy vamos a hablar solamente del número 1. Y dice de la siguiente manera, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Creo que llega una etapa en la vida de la iglesia donde vamos a ver cada vez más funcionar en la edificación de ella a estos 3 dones ministeriales, uno unido al otro. Dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es hermoso ver a un apóstol unido a un profeta y unido también a este tripartito de maestros, ¿no? Cuando vimos las 3 dimensiones de Dios, vemos cómo Dios opera en esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, alma, espíritu y cuerpo, lugar santísimo, lugar santo y los atrios. Y acá también vemos 3 dimensiones. Primeramente apóstoles, segundo profetas, lo tercero maestro y luego los que hacen milagros.
Hoy nos vamos a detener en el don ministerial del apóstol, pero es interesante cómo en las próximas clases cómo vamos a amalgamar a los otros dos, al del profeta y al del maestro. Lo primero que quiero establecer, también, por supuesto, Corintios lo escribió Pablo, Efesios lo escribió Pablo, y el otro versículo en paralelismo con esto es, por supuesto, Efesios 4:11, que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En algunas versiones o algunos eruditos bíblicos, esto de pastores y maestros lo hacen más amalgamado, como una cosa unida a la otra. Pero nosotros cuando lo vayamos estudiando los vamos a separar. Esto de que constituyó es que los nombró, es que los colocó, es que los puso en la iglesia. Si no recuerdo mal, cuando hablamos del ministerio quíntuple, lo que hablamos es que a veces no tenemos que ser tan separatistas en el hecho de decir, este es un apóstol, este es un profeta, este es un maestro. Si bien eso existe, debemos también entender que la gracia es multiforme y que como somos parte del mismo cuerpo, hay influencias y hay matices en todo esto. Por eso hay profetas que tienen una tendencia a ser muy apostólicos, hay otros profetas que tienen más una tendencia a ser evangelistas en su forma de expandirse y de exponer la palabra. Hay maestros que tienen más una tendencia hacia la iglesia local y hacia nutrir a sus ovejas. Y hay otros maestros que tienen más pegado un manto o una influencia hacia lo apostólico. ¿Por qué es esto? Porque la cabeza, que es Cristo, va a influenciar a todo el cuerpo. Entonces, nada es puramente solo una cosa, ¿sí? Y todos tenemos algún grado de los 5 ministerios, aunque no todos somos llamados a ejercer un oficio como uno de los 5 ministerios. ¿Se entiende? Pero tenemos influencias, matices, desplegamos características y cualidades. Uno, porque somos parte todos del mismo cuerpo y somos influenciados por la misma cabeza, que es Cristo. Todos somos parte de esa plenitud. Todos esos somos parte de ese plero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese plero? Dos, porque también depende la paternidad que tengamos y cercano a qué manto tengamos. Es obvio, yo he visto evangelistas o profetas o personas dedicadas a ser maestros que por estar cerca de personas que manejaban muy bien los dones espirituales, terminaron profetizando o terminaron desarrollando algún don que no era tan inherente en la configuración de gracia de esa persona. ¿Sí? Por eso siempre recuerdo a un Saúl, aunque estaba un poco medio desconfigurado por momentos, dice que en un momento, rodeado de profetas, terminó profetizando. Entonces lo mismo funciona con los mantos apostólicos. Cuando estamos tan cerca de gracias apostólicas, como bueno, yo tengo el placer de viajar con mi padre, el doctor Ben, acabo de volver del viaje a Chile, ahora me estoy yendo a otro viaje. Querramos o no, lo intentemos o no, somos salpicados por esos mantos y terminamos desplegando, soltándonos a niveles de esa unción apostólica, aunque no sea nuestra tendencia o nuestro llamado original, ¿sí? Porque también funcionamos por el poder de la influencia. Porque también es como una casa natural. Cuando hay una casa, no es mi caso, definitivamente, cuando hay una casa muy influenciada por la música, ¿no? Por ejemplo, en Argentina muy conocido, los que tenemos un poquito más de 20, 30, la familia de los Torres, ¿no? De Lolita Torres, Diego Torres. Esa familia, este es productor, el otro es músico. ¿Por qué? Porque se criaron con esa influencia. Bueno, los que conocen a otros países
de los Iglesias, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, porque tuvieron eso, ese despliegue, esos matices, esos talentos, esa impartición, por así decirlo. Lo mismo, cuanto más en cuestiones ministeriales, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, o sea, mi familia, ahora casado con mi esposa, antes que naciera mi hija mayor, empezamos a organizar las escuelas apostólicas. Antes de conocer al doctor Ben, siempre nos dedicamos a gestionar eventos, a armar cosas. Es muy común que mis nenes, hasta los más chiquitos, organicen cosas y piensen, esto lo podemos hacer acá, llevar acá, contratar lo otro, fijarnos aquello, porque están acostumbrados a una gestión y a un liderazgo. Lo mismo funciona en el plano de los ministerios. Entonces, antes de hablar del ministerio del apostólico, tenemos que cambiar un paradigma y entender que la iglesia per se tiene una apostolicidad. Tenemos que empezar a concebir la iglesia con el concepto, con el ingrediente, con el matiz de la apostolicidad. Porque, ¿a qué me refiero para apostolicidad? Me refiero a que el primer apóstol y principal es Jesucristo. Y cuando lo vemos a él establecer todo lo que él establece, lo establece por decretos, por declaraciones, por mandar y por enviar. Todo eso tiene que ver con una unción apostólica y con un manto apostólico. Vayan y prediquen. Vayan y discipulen a las naciones. Vayan y ir y enseñar a las naciones. Vayan a esa ciudad, sanen enfermos, liberen endemoniados, predicar las buenas nuevas del Evangelio. En todo lo que Jesús iba soltando a sus discípulos, había una apostolicidad que él les imprimía, un mandato, un decreto, un hablar la palabra, y la palabra era enviada y la palabra sanaba. Debemos empezar a ver a la iglesia no como un grupo de creyentes que se juntan para que Dios los bendiga, o que se juntan solamente para adorar a Dios, aunque es parte de la eclesía cuando lo estudiamos, sino que es un lugar de ejercicio de gobierno apostólico. Debemos ver a la iglesia como un grupo de llamados de Dios, eclesía, con un envío, con una misión. Si vamos a la etimología de la palabra apóstol, la primera parte es apos, un prefijo que significa lejos de, desde o separado, separado de. O sea, el apos se va a alejar de, va a ir a un lugar separado, hay un soltar. Está relacionado con la raíz indoeuropea apo, que implica alejamiento o separación. La segunda parte es el verbo o los verbos enviar, despachar o poner en orden. Es muy importante que una de las funciones del ministerio apostólico es traer orden al cuerpo de Cristo. De aquí también derivan las palabras epístolas, sístole y diástole, que tienen relación con esto también del envío y el despachar. Esta palabra fue evolucionando lingüísticamente en este término griego, apóstoles, luego pasó al término latín apostolus, conservando siempre o integrando esto de enviado con una misión. Siempre que hay una iglesia apostólica está implícita una misión. Siempre que hay un apóstol tiene adentro de él o está configurado para lograr una misión. En el contexto cristiano, dice la inteligencia artificial, se refiere específicamente a 12 discípulos de Jesús que fueron enviados a predicar el Evangelio. En hebreo, este concepto se traduce como Sheiliach, que también significa enviado o representante. Y acá hay algo que quizás también después vuelva a marcarlo. Han oído quizás, y hay que hacer una distinción. Cuando dice que está relacionado con los 12 discípulos de Jesús, a esto le podríamos llamar los apóstoles del Cordero.
que son ellos. No podemos volver a tener otros apóstoles del Cordero, porque son ellos los que cumplieron una función específica al lado de Jesús. No hay repetición de ese ministerio. Ahora, voy a hacer algo sencillo que creo que en otra clase ya hablé antes, hablando un poco de los detractores, o yo también creo que ya les expliqué que uno de los ataques que más tenemos en redes con la gente que está en contra del ministerio de apóstoles. Si alguien está en contra del ministerio de apóstoles, como siempre decían cuando yo era chico, si estás en contra de un versículo, no puedes estar en contra del versículo por la mitad o en una parte y en la otra parte sí. Como hay pastores y yo me encanta tener pastor, acepto a los pastores, pero como a mí no me gusta y me parece que los apóstoles eran solo de Jesús, entonces digo que no hay apóstoles. ¿De dónde sacamos eso? Cuando Efesios 4:11 dice que él puso en la iglesia, que él colocó, y no dice que tengan una fecha de vencimiento los pastores, los evangelistas o los profetas. ¿Por qué deberían tener una fecha de vencimiento los apóstoles? Si el cuerpo de Cristo es el mismo de la iglesia primitiva. Lo que sí tiene que ocurrir es una reconfiguración de nuestra manera de pensar, de nuestro paradigma, de lo que realmente significa cada uno de esos 5 ministerios. Ahora, están los apóstoles del Cordero, que son los de Jesús, los que vivieron con Jesús. Y también, ahora cuando vayamos avanzando, vamos a hacer otra distinción que va a ser importante remarcar. Si quieren resaltar una palabra para los que están anotando, de esto, de la evolución del término, me gusta no solo la palabra enviado, sino la palabra representante. Es muy interesante que un apóstol va a representar. Y en esto de representar, también se apega al término de reinado. Los apóstoles nos van a presentar muy bien misterios del reino, protocolos del reino, forma de establecer o de seguir solidificando el reino de Dios sobre la tierra. En un significado amplio también, el término apóstol es usado para designar a cualquier propagador de una doctrina, ya sea religiosa, social o política. Me voy a detener en varias palabritas acá. La primera es mensajero. Cuando hablamos de un mensajero, también puede ser un emisario. Un mensajero es alguien que es enviado a aportar, a llevar un mensaje. Hay alguien que suelta el mensajero para llevar el mensaje y hay un lugar y hay un destinatario que va a recibir ese mensaje. Miren qué interesante la palabra mensajero. Según el diccionario Oxford, en inglés, la palabra emisario quiere decir una persona que representa un gobierno o una organización y es enviado como representante para hablar a otros gobiernos y a otras organizaciones. Por ejemplo, cuando hay reuniones en la ONU, cada país manda emisarios. A veces va el presidente y a veces van representantes, como pueden ser los cancilleres, los ministros del exterior, etc. Me gusta que en la palabra emisario incluye la palabra o incluye el concepto de que el que representa va a hablarle a gobiernos u organizaciones. Recuerden cómo empecé la clase. Tenemos que concebir la iglesia bajo el paradigma de la apostolicidad, bajo el paradigma de un lugar donde se empiezan a gobernar mandatos, declaraciones, órdenes divinas, donde nos ponemos de acuerdo. ¿Recuerdan cuando hablamos de eclesía? Que desatamos lo que está desatado en el cielo, que atamos lo que está atado en el cielo. Esa es una cuestión de gobernar en la tierra como se gobierna en el cielo, que es nada más y nada menos el cumplimiento de la oración de Jesús en el Padre Nuestro. En la RAE, en el diccionario de la Real Academia, la palabra emisario quiere decir un mensajero que se envía para indagar lo que se desea saber. O sea, el mensajero va para encontrar una respuesta a algo, o para comunicar a alguien algo, o para conectarse en secreto
con tercera o terceras personas. Hay una misión específica y muchas veces hasta secreta. Hay un objetivo específico. Yo he visto que los verdaderos apóstoles son muy deliberados, son detallistas, son minuciosos en su ejecución. No andan haciendo una obra, bueno, para bendecir al cuerpo. No andan haciendo algo para buscar las masas, o para agradar a alguien, o para hacer un resultado meramente donde el enfoque es lo masivo. Es más común que un apóstol busque algo específico del diseño de lo que Dios quiere lograr, y a veces es contrario a lo que pensamos, o lo que se inventó de alguna manera en Latinoamérica. A veces en Latinoamérica se piensa, o yo he visto, confundir el concepto de lo verdadero, de un verdadero apóstol, en que, bueno, tiene muchas iglesias a cargo, se juntan muchas multitudes, tiene autoridad sobre pastores, entonces es un apóstol. No necesariamente. Hay muchos apóstoles con un peso muy fuerte en la palabra, que operan en una cirugía en la iglesia, que hilan bien fino en doctrina, que no necesariamente se lo hablan a las masas, se lo hablan en grupos pequeños, lo hablan a grandes líderes. El otro día escuchaba a un apóstol que decía lo siguiente, y me quedó muy grabado. Este apóstol decía, si no tengo una certeza de ir a un gran evento, a una conferencia, pero tengo la certeza de que hay alguien, un líder de peso, que necesita mi charla, prefiero ir a hablar con ese líder, aunque sea uno solo, que a esa gran conferencia. Nuestra carne, lo almático, lo que agrada a los ojos, ¿a quién no le gusta? Levante la mano, no levante nadie, es un chiste, cualquiera de los que son predicadores acá, si me dicen que prefieren predicarle a 3 y no predicarle a 3000 o a 300, yo sé que no es verdad. A todos nos gusta lo grande, a todos nos gusta estar ahí predicando un montón y decir, uy, ¿a cuántas personas va a llegar mi palabra? Sin embargo, aquel que realmente se empieza a mover en un filo apostólico, más que mirar las cantidades, mira la calidad y el peso de quién está recibiendo eso, porque esa persona que está recibiendo eso, hay una configuración mental que está ocurriendo en esa persona, y ese líder estratégico va a poder influenciar en su zona, en su ciudad, en su nación. Por eso, cuando siempre desde que conocí al doctor Ben, me decía, Cristian, juntame líderes, juntame pastores, juntame personas claves, juntame personas de peso. Y nunca aplaudió o dijo qué bueno por la gran cantidad de personas. Si esos líderes, esas personas de peso, esas personas que van a luego expandir lo que él suelta, son muchos, mejor, pero no siempre son muchos. Generalmente, cuando alguien se empieza a mover en un ministerio realmente apostólico, casi siempre empieza con pocos, como Jesús, que empezó con 12. Y acá sí quiero traer claridad porque creo que esto les va a traer luz para que no dejemos a nadie afuera y a la vez para que pongamos los patos en su lugar, como se dice en Argentina, que quiere decir nada más y nada menos que traer un poco de orden. Así como están los apóstoles del Cordero, que son exclusivos y ya están en extinción, porque fueron solamente los apóstoles de esa primera compañía de la iglesia primitiva. Después tenemos los apóstoles que la iglesia tiene. O también podríamos decir, me gusta este término, líderes apostólicos, que el otro día escuché. ¿Sí? Líderes con una carga bastante fuerte para la expansión, para establecer verdades del reino, para influenciar ciudades. Esta es una palabra muy apostólica, influencia. Alguien verdaderamente funcionando en el ministerio apostólico ejerce influencia fuera de las paredes de la iglesia, en el deporte, en el arte, en el mundo de los negocios, ¿sí?
siempre vemos al apóstol Tinus, al pastor Cuni. Bueno, el otro día tuve una charla exquisita, que en algún momento la debo continuar, con el pastor Cuni, que se mueve en el campo de, bueno, ustedes ya lo escucharon en alguna de las enseñanzas de nuestra escuela en YouTube, que se mueve en el campo del desarrollo de propiedades. En la cumbre él también predicó, cuando les toca escuchar la enseñanza de él, que ya están siendo cargadas en YouTube. Y cuando hay alguien con matices apostólicos fuertes, va a ser de influencia, de expansión del corazón apostólico de Dios, de las verdades del reino, fuera de las cuatro paredes. Ahora, otra cosa son los verdaderos apóstoles de Cristo que Dios levanta en la iglesia. Debo decir algo, no hay muchos apóstoles de Cristo en el mundo. O sea, por lo menos yo no conozco a muchos. Yo me muevo mucho en el ambiente de habla inglesa. En el ambiente de habla hispana conozco aún menos. ¿Por qué? Porque son una raza bastante específica y bastante particular. Y para que entiendan mejor esto, me estoy salteando. Como es una charla, no estoy siguiendo el apunte, pero para que entiendan mejor esto, lo vamos a ver al entender que estos apóstoles trabajan como perito arquitecto. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver, antes de llegar al final, se los voy a mostrar. Son expertos en realizar algo. Los dejo con ganas y vamos a seguir con el flujo de la clase para que puedan comprender mejor. Vamos a ir ahora al contexto, vamos a volver al contexto del ministerio quíntuple, que nuestro contexto principal es Efesios 4:11 y los versículos relacionados con eso. Efesios 4:11, vamos a leer 11, 12, 13 y 14 en la Reina Valera, pero luego para ponerle un poquito más de ilustración, vamos a ir viendo la Biblia de Mirror, que nos va a pintar de manera diferente bajo el mismo concepto. Efesios 4:11, si podemos la diapositiva, dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si miramos la Biblia de Mirror, ¿por qué la elegí? Por ejemplo, porque vamos a ver subrayada una característica fundamental, imprescindible en todo aquel que está llamado a ser apóstol o a desarrollar una tarea como parte de un equipo apostólico. Hay una unción de pioneros. Hay una unción de pioneros. Hay una unción de Judá. Dice el versículo, Judá primero. Judá irá primero. La tribu de Judá es paralelismo de los apóstoles, o del mover apostólico, o del manto apostólico. Allá, si alguno quiere buscar en el canal de las escuelas, creo que hace 2 años hablamos de los diferentes mantos, el manto levítico, el manto de Efraín y el manto de Judá. También hablamos del manto de José, pero cuando hablamos del manto de Judá, yo explico ahí este concepto de primeros. De hecho, 1 Corintios 12:28 dice que él colocó primeramente apóstoles. Primero es primero en rango, primero en tiempo, primero en lugar. Mayormente los apóstoles van a ejercer una unción de pioneros para arar tierras y conquistar territorios. Miren cómo dice de manera tan linda la Biblia de Mirror. Lo que Dios tiene en nosotros, o sea, lo que Dios tiene en nosotros como cuerpo, está envuelto como un regalo para el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ministerio quíntuple? Que los 5 ministerios son dones, y los dones son regalos. Regalos que Dios le dio a la iglesia. Regalos que son enviados a nosotros para bendecirnos. Algunos son comisionados para ser pioneros. 2 palabras muy importantes. Comisión, porque implica una misión,
ya lo estudiamos antes, y la otra es ser pioneros, empezar primeros, empezar algo. Otros son proféticamente dotados, algunos son anunciantes de buenas nuevas, algunos pastores de ovejas, como con un verdadero don para cuidar y nutrir, y algunos otros tienen un don para encender instrucción por medio del conocimiento revelador. Cuando estudiamos los otros dones ministeriales vamos a volver sobre esta versión de Mirror, porque tiene lindos matices de los otros 4 ministerios también. Efesios 4:12, Reina Valera. ¿Cuál es el objetivo? O parte del objetivo de estos 5 ministerios. Número 1, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero mejor, o con más colores, lo habla la Biblia de Mirror. Dice así, cada expresión de su don, o sea, cada expresión de estos 5 dones, o de estos 5 dones ministeriales, o de estos hombres o mujeres dones, o estos dones de gracia, cada expresión de estos dones es equipar de manera plena y capacitar al cuerpo para la obra del ministerio, de modo que puedan contribuir de manera mutua es uno contribuyendo con el otro, en su función específica para dar definición al cuerpo visible de Cristo. Es hermoso entender que los 5 misterios, y acá estamos hablando específicamente del don del apóstol, va a traer el despliegue de su funcionalidad para definir de manera más visible la operatividad del cuerpo. 13. En la Reina Valera dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. La unidad de la fe tiene que ver con ser uno en la fe. El conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con renovar nuestra manera de pensar de quién realmente es el Hijo de Dios, como Pedro, que pudo tener una revelación más elevada de Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como la semilla de Dios enviada a la tierra. Es tremendo la necesidad, la iglesia tiene mucha más necesidad. A veces pensamos que la iglesia tiene necesidad de dinero, que tiene necesidad de sanidades, que tiene necesidad de perdón, que tiene necesidad de quitar sus cargas. Yo te diría que la mayor necesidad que la iglesia tiene es de conocimiento. Por eso dice que va a llegar un día en el cual el conocimiento de la gloria de Dios será tan grande que será como las aguas que cubren el mar. Y sin conocimiento, o sin visión, o sin profecía, o sin conocimiento revelador, habíamos estudiado que el pueblo se desenfrena, no tiene límites, no tiene curso. Entonces es muy importante. Y la iglesia llena de apostolicidad, con una marca apostólica, los verdaderos apóstoles van a revelarte un conocimiento mucho más elevado y profundo y claro de quién realmente es el Hijo de Dios. Porque de última instancia todo se trata de Él. A un varón perfecto de la plenitud de Cristo. Pero miren la versión de Mirror, que dice de la siguiente manera. El propósito de estos dones ministeriales es presentar a todos a la par, en línea uno con otro, un creyente con otro, hay una igualización, ¿sí? Las mesas apostólicas tratan de a todos llevarnos a un nivel, de modo que el que cosecha alcance al que siembre, de modo que el que empiece en la última hora recibe la misma recompensa que el que empezó en la primera hora, y se van cumpliendo los secretos de las parábolas. Dice, creyendo lo que está remarcado, creyendo exactamente lo que el Hijo de Dios cree. Miren qué hermosa manera de hablarlo. En la Reina Valera vemos esto de que nuestro conocimiento revelador de Jesús tiene que crecer. Pero en esta versión de Mirror hay algo más. Dice, creyendo exactamente lo que el Hijo de Dios cree. O sea que vamos a elevar nuestra manera de pensar para pensar y para creer conforme a lo que Jesús cree. Por eso en el nuevo mover apostólico hay algo que me fascina, dentro de muchas de las cosas que me fascinan, y que quiero aún más poder comprender. En el mover carismático nos enseñaban
a tener fe en Dios. Y cualquier movimiento religioso te incentiva a tener fe en alguien. Aún las personas que quizás transitan por la vereda ahora, no van a ninguna iglesia, pero tienen cierta fe en Dios. Es diferente a tener la fe de Dios. Y busquen los versículos en el Nuevo Testamento, que está lleno de versículos que hablan de la fe de Dios. ¿Qué es la fe del tipo de Dios? Que es creer como Jesús mismo creía. Como Jesús mismo creía. Jesús oraba al Padre, hablaba con el Padre, y no había una pizca de duda. ¿Por qué? Porque Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, creed todo lo que dijeren, todo lo que creyeren, se les cumplirá. ¿Por qué? Porque hay el ser uno con el pensamiento y con la voluntad de Dios, de Él y del Padre, es un permanecer juntos. Entonces hay un creer juntos. Entonces me gusta esto de que nos va a desafiar el ministerio apostólico a creer exactamente, no lo que me enseña mi pastor, mi líder, un libro bueno de teología, sino lo que el mismo Hijo de Dios cree. Lo que el mismo Hijo de Dios cree. Lo que Él cree, yo tengo que creer. Si Él cree que es uno con el Padre, y Él dijo, así como yo soy uno, que ellos también sean uno con nosotros, en la misma fe tengo que soltar yo, y tengo que creer según esa misma fe. Soy absorbido por esa fe. Soy absorbido por esa manera de pensar, por ese patrón mental, conociendo de manera precisa lo que Él conoce en relación a nosotros. O sea, no solo creer lo que Él cree, lo que Jesús cree del Padre, sino lo que el Padre y el Hijo conoce y cree respecto a nosotros. Respecto a nosotros. Miren, los que estuvieron con nosotros en la cumbre, fue un edificar renglón sobre renglón, línea sobre línea, hacia un lugar alto. Por eso yo les decía, les anunciaba. Una hija espiritual mía, cuando hizo conclusiones, me dijo, papá, bueno, pues dice papá, pues soy su padre espiritual, me dice, realmente tenías razón vos, la cumbre era un ascender. Cumbre, es arriba. Y el doctor Ben, junto con los otros enviados, pero específicamente, sobre todo el doctor Ben, nos fue llevando a lugares más altos. Y cuando hoy la gente del equipo técnico de Chile ya subieron la primera enseñanza, después también se la vamos a compartir, nosotros la vamos a compartir por TT en Hispano, pero son 9 en los 3 días. No vayan a la última sería la primera y tampoco van a poder porque, bueno, los que están acá ya la escucharon, ¿no? En el streaming. Pero los que no empezaron por la primera, vayan por la primera. Pero van a ver cómo hay un escalonar hacia arriba y en la última, el doctor Ben despliega algo tan profundo de lo que Dios piensa y conoce sobre nosotros y suelta a través de esta voz apostólica, que es la voz del doctor Ben, de manera tan tremenda que me pasó esto como intérprete, ¿no? Bueno, esta vez no tuve a mi compañero, al otro intérprete, y interpreté todas las 9 enseñanzas, y en la última enseñanza, yo pensé, bueno, acá mi energía va a bajar. Al contrario, una potencialización y una cosa milagrosa de que sentí más fuerza que nunca, y de repente miré el reloj, fue un reloj que nos controla la oratoria, y habían pasado 30 minutos. Cuando vi que habían pasado 30 minutos, pensé que habían pasado 3 minutos, porque me voló el tiempo. Después comentándole al doctor Ben, me dice, yo, Cristian, sentí que estaba como en las nubes. ¿Por qué sentíamos eso como en las nubes? Justamente porque él iba edificando hacia un nivel tan profundo de revelación. Creo no equivocarme, y si él no me contradijo, debe ser que la pegué, pero yo le dije, bueno, yo le digo, Padre es mi Padre espiritual, yo le dije, yo lo que sentí al interpretar al lado de él, yo lo que sentí es que se te transfiguró como el rostro, como allá en el monte de la transfiguración, y que tocaste, bueno, yo le hablo así muy de corazón a corazón, como fibras muy profundas. Y vieron cuando uno está en algo de intimidad, cuando algo toca una fibra profunda, en los sentimientos, en el espíritu, en la identidad de una persona, la otra persona se empieza a quebrar. No es lo mismo que le digas a tu esposa, ay, qué linda lo que te pusiste, a que le empieces a decir lo que ella significa para vos, lo que ha transformado tu vida, lo que estoy poniéndome así romántico porque estoy así por celebrar
mis 20 años de aniversario de casado como una segunda luna de miel, entonces estoy como romántico. Así que bánquenme medio romántico. El pastor Eduardo se contagia, me parece que él tiene una fase romántica también, se ríe. Pero lo digo haciendo el chiste de una pareja porque me van a entender mejor. Cuando hay hombres con el calibre del Dr. Ben, que más que tirarte reglas, tradiciones, dogmas o doctrinas viejas, o tenés que hacer esto, o tenés que hacer lo otro, en vez de eso, sueltan verdades que tienen que ver con el ADN de Dios, con el ADN de lo que significa ser un hijo, con el ADN de lo que significa conocer a nuestro Padre Celestial. Fue la primera vez, miren, tengo más vida de culto que otra cosa, y más vida de iglesia que otra cosa. No me preguntan de otra cosa, pero mi vida pasó en una iglesia, pero nunca lloré de la manera que me quebré en esa última enseñanza, justamente porque me pasó esto. El empezar a entender y a creer y a descubrir y a conocer desde la mirada de Dios hacia su Hijo, hacia su iglesia. Entonces, cuando Dios te empieza a revelar el valor que vos tenés con Él, la identidad tan profunda que tenés con Él como su Hijo, y ahí está cuando el doctor Ben dice, Dios está buscando a Dios, y que cuando te habla de vos, habla de Cristo, y al hablar de Cristo, habla de sí mismo. Y ese es el cumplimiento de Juan capítulo 17, cuando habla, así como Padre, yo y tú somos uno, así que sean uno ellos con nosotros. Cuando hay apóstoles de esta talla que nos revelan de manera tan evidente, tan detallista, tan ilustrativa, tan certera, tan llena de verdad, tan llena de gracia, quiénes somos en Cristo, no podemos más que quebrarnos. Entonces yo le dije, yo me tuve que sobreponer a no seguir llorando porque tenía que interpretar, si no me hubiera tirado en la plataforma directamente. Y él me dijo, Cristian, yo también tuve que evitar llorar. Yo dije, hubiera llorado, pensé dentro de mí, hubiera llorado y llorábamos todo y listo. Pero es tremendo, quería explicar todo esto para que puedan entender la importancia de hilar fino en el conocimiento del Hijo de Dios, porque al conocerlo a Él, nos conocemos a nosotros como sus hijos. Y nos establecemos, y nos volvemos confiados, nos volvemos seguros, nos volvemos personas que conocen al Padre al cual servimos. Para que no ocurra lo opuesto. Que lo opuesto está en el versículo 14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Cuando hay los 5 ministerios, sobre todo el apóstol, porque el apóstol trabaja primeramente en paradigmas, en patrones mentales, en maneras de pensar, en fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, sobre todo cuando hay ese tipo de unción, ese tipo de manto, ese tipo de forma de operar, nos están cuidando del error, nos están cuidando de que no seamos llevados de acá para allá. Pero miren que lo dice mejor la Biblia de Mirror. Dice, la vida más peligrosa para vivir es una vida de ignorancia. Por eso amo la enseñanza, amo ser maestro y le agradezco a Dios toda mi vida por esto, porque creo que una de las peores maldiciones que podemos tener es la ignorancia. Por ignorancia la gente no cuida su cuerpo y se enferma y come mal y no se cuida. Por ignorancia la gente no se educa y luego no puede conseguir buenos trabajos, no puede emprender cosas buenas en la vida, y por ignorancia también la iglesia vive en mentiras y en esclavitud y no eleva su vida a una vida de reino. Sigue diciendo, eres dejado, miren qué lindo como lo describe. En la otra dice, en la versión Reina Valera dice que no seamos niños fluctuantes. Y en esta versión de Mirror dice, eres dejado como un infante, como un niño, en un bote, sin control, con olas y vientos de las tormentas de la vida. Imagínense un nenito, sin fuerza, o sea, chiquito, en un botecito que está con olas y con vientos. El desastre lo espera.
El tiro de los dardos dictamina mientras las enseñanzas engañosas de los hombres y sus trucos distraen y entretienen. Es como al azar, ¿no? Como dicen los adolescentes. Random, random. O sea, ¿cómo sale? Les va bien, les va mal, según cómo caiga. No hay orden. El apostólico viene a traer orden. Jesús marcó una diferencia y tomó a 12 discípulos y los transformó en 12 apóstoles. Les prometí y rápidamente vamos a ver algunas cosas que un apóstol no es. Un apóstol no es alguien que lo caracteriza como característica o rasgo principal las señales y maravillas. Por eso dice, o sea, un apóstol se puede mover en señales y maravillas, pero no es que por moverse en señales y maravillas alguien sí o sí es un apóstol. Porque señales y maravillas puede seguir a cualquier creyente, a cualquier persona que cree en las verdades del reino. Número uno. Y número dos, hay una gran verdad que siempre la escuchamos y no sé si siempre la entendimos, que está en Mateo 7, del 21 al 23, y dice de la siguiente manera. Escuchen esto como que nunca lo hubieran leído. Miren lo que dice. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Y en tu nombre muchos hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No dejes de mostrarnos esta diapositiva, Samantha. En este solo versículo, o en estos 3 versículos en realidad, del 21 al 23, hay grandes verdades. Número 1, el hecho de, ¿qué pasa? Cuando tenemos un padre espiritual, un líder al quien seguimos, alguien al quien rendimos cuenta, uno quiere mostrarle que hizo cosas buenas. Todos necesitamos algún sentido de aprobación, o sentir que estamos creciendo, o sentir que estamos logrando algo. Pero realmente el sentir que estamos logrando algo en este tiempo, en la estación apostólica, se va a medir mucho más por tu carácter que por tus dones, por el peso de la palabra dentro tuyo, que por las señales físicas que hagas. Es más fácil contar señales, profecías que diste, cuántos demonios echaste de las personas o cuántas personas sanaste. Eso es más fácil de contar. Por eso hacemos libros. Hacemos libros bajo una profecía, hacemos libros bajo cuántos demonios alguien echó, o hacemos libros basados en cuántos testimonios tenemos de cuántas personas fueron sanadas. Nada de eso es carta de presentación para decirle a Jesús, he logrado mi propósito, he logrado algo en el reino significativo, pero, sin embargo, todos tenemos esa tendencia. Todos tenemos la tendencia de decir, mirá lo que hice, buscamos aprobación, buscamos ser calificados, buscamos ser aprobados. Ojo, eso llevado a un cierto extremo es un espíritu de orfandad, que queremos deslumbrar a nuestros padres con las hazañas que hacemos. Y los discípulos hicieron esto. Jesús, sanamos esto. Jesús, en tu nombre, los demonios se sometían. Y Jesús le dijo, más que estar preocupados en eso, preocúpense que en el libro de la vida está escrito su nombre. O sea, ¿qué les está diciendo Jesús? Más preocupados en las señales externas que hacen hoy en la tierra, procuren tener un nombre eterno, escrito, una configuración, procuren hacer un eco en la eternidad. Procuren estar bien amalgamados, bien atados, bien marcados por la paternidad, porque están en el libro del Cordero, en el libro de nuestro Padre. Dice, entonces le declaré, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Otra gran verdad, acá está priorizando el conocer a Cristo, el conocer al Padre, por encima de una señal que hagas por sanar a un enfermo o por liberar a un endemoniado. No hay que sanar enfermos, por supuesto. Jesús los sanaba, nosotros los sanaremos. No hay que liberar a un endemoniado, por supuesto. Mira, cuando prediques
esta verdad es tan grande, los demonios solo van a huir. La oscuridad va a ser expelida. Eso es un eco, un resultado de la proclamación del reino. Pero no es el enfoque principal al cual debemos someternos o al cual debemos direccionarnos. El enfoque principal es conocerlo a Él. Dijo, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. Conocer a Cristo debe ser nuestro enfoque principal. Relacionado con este contexto está Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27. Dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, te quedaste afuera, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él, respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. ¿Qué está hablando acá? Dice padre de familia, está hablando de paternidad. Donde hay padre, hay orden. Donde hay orden, hay dirección. Donde hay orden, hay guía. Y para que haya orden y guía, tiene que haber intimidad. Por eso antes dijo del conocer. Yo no los conocí. Quedaste afuera. Si quedaste afuera, no vas a escuchar lo que sucede adentro. Todos ustedes me pueden conocer de alguna manera u otra. Algunos me conocen como pastor, otros como maestro, otros como coordinador de la escuela bíblica, otros como el intérprete del Dr. Ben, otros como el hijo espiritual del Dr. Ben. Me pueden conocer de muchas maneras. Nadie de ustedes me conoce como me conoce mi esposa o como me conocen mis hijos. Porque hay una intimidad, un soltar, no solo de una gracia del que tiene que ver con el don, sino que en la intimidad soltamos todo lo que somos. No hay nada que no pueda ser soltado en la intimidad. Por eso dice, se haya levantado el padre de familia, cerró la puerta, dijo, esto va acá y esto va afuera. Acá hay intimidad, acá hay orden, acá hay dirección. El otro día tengo un deseo de, no voy a explicar de qué tema, pero le decía a mi esposa, tenemos que sentar a los nenes y hablar de esto y esto y esto. Eso que hablo con ellos va a quedar solo acá. Nadie se va a enterar, por lo menos de la manera que se lo voy a desplegar. Y cada uno lo va a recepcionar en su corazón de una manera diferente. Lo mismo sucede con los equipos ministeriales. Cuando uno tiene una congregación de 100 personas, pero tiene 5 líderes, 10 líderes, 20 líderes, que esos líderes te representan como pastor, te representan como apóstol, te representan como maestro, que ocupan lugares y hacen tareas que extienden lo que vos sos, a ese grupo, a ese equipo, les desplegás esa intimidad que a los otros no. De eso se trata el mover apostólico, de intimidad, de mesa, de decodificar cosas que a la multitud no le va a llegar. Otro mito, que no es un apóstol, alguien que planta muchas iglesias. ¿Puede un apóstol plantar muchas iglesias? Sí, pero no todos los que plantan iglesias son apóstoles. No es una condición. 3, tener muchos seguidores. Hay muchos apóstoles con muchos seguidores, pero hay otros que quizás tienen un grupo más íntimo. Y eso no los hace ni mejores ni peores. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que para ser apóstol tenés que tener muchos seguidores. Jesús tuvo 12 y uno le falló, se quedó con 11. Y sin embargo, cuando él se fue, dijo, ustedes harán mayores obras que yo. Y de hecho, hicieron tal mejores obras que conquistaron todo el mundo conocido, sin Zoom, sin la escuela apostólica de las escuelas, sin YouTube, sin Internet, sin avión. Número 4, un apóstol o el ministerio de un apóstol. Ya vamos terminando, no se me preocupen, no se preocupen. Número 4, no es un título ni una jerarquía eclesiástica. A veces pensamos, como tiene más, pesa más fuerte, su palabra, su voz, su título, su jerarquía, su carrera es más larga, conquistó más cosas, entonces pongámoslo de apóstol y a nosotros lo ponemos de pastor. Y quizás es un buen líder de pastores, pero no necesariamente quizás es un apóstol. No tiene que ver con jerarquía, no tiene que ver con título, tiene que ver con función.
Número 5, no está en el pináculo para ser venerado por otros, sino que está debajo porque trabaja en el fundamento. Y para eso tenemos el próximo versículo, Efesios 2, 19 al 20, dice de la siguiente manera. No lo tienen en diapositiva, pero después lo van a tener en el ebook. Dice, así que no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, no están apartados, no están separados, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Dónde están los apóstoles y profetas que edifican? Abajo y no arriba, porque son parte del fundamento. No solo que edifican el fundamento, sino que ellos se transforman en el fundamento sobre lo cual los demás somos edificados. Por eso muchos apóstoles fueron pisoteados, mal entendidos, mal comprendidos, y lo siguen siendo. Los apóstoles de la iglesia primitiva fueron mártires. Hay mucho de los que son, o la mayoría de los que son verdaderamente gente con niveles tremendamente apostólicos, son mal entendidos, mal interpretados, mal citados. Mal citados es decir, el doctor Ben dijo esto, no dijo esto, lo editaste, lo entendiste mal en tu manera de pensar. Es como dijo Pedro sobre Pablo. Los necios no entendieron que lo que Pablo hablaba era muy difícil, pero era glorioso. Y eso pasa, y lo he visto pasar, y lo he visto con mi propio padre. Y hace poquito, unos pocos meses, vi como alguien, él predicó algo tremendo, y alguien con la autoridad se levantó a refutar lo que le había dicho. Y no uno, me enteré de otro. ¿Por qué? Porque pasa esto. Y muchas veces también es el tema de los pioneros. Muchas veces los pioneros tienen esto que su generación no los termina de comprender. Por eso es importante acelerarnos, estudiar, estar a la altura de, y no quedarnos atrás. Y no ser parte de una generación que los contradiga, o sea, de obstáculo, o sea, de impedimento para grandes hombres de Dios, por ejemplo, el doctor Ben, u otros apóstoles sobre la tierra. Esto, si ustedes lo analizan, también funciona en otros campos, en la medicina, en la literatura. Hay muchos hombres, bueno, sí, la medicina, la literatura, bueno, grandes hombres que son precursores de cosas tan tremendas y tan ingeniosas que en el momento sus contemporáneos los critican, los vapulean, los calumnian, piensan que tienen malas intenciones, pero luego cuando esa persona aún pasan sobre esta tierra son más honrados y se transforman más en próceres que cuando están sobre esta tierra. Que no nos pase de esa manera, porque si queremos la bendición que nos alcance hoy y a nuestras generaciones, mejor abrazar esas gracias hoy y lo antes posible, y no después decir, qué lástima que no escuché a tal apóstol o a tal hombre de Dios. Pero es parte. No era parte de mi apunte, pero si lo dije, era por algo. Trabajan en el fundamento. Otro principio fundamental que debemos entender, vamos a ir rápido ahora, y va a quedar para una próxima clase, no va a ser este año. Tengo ganas del año que viene repetir los 5 ministerios de vuelta e ir más profundamente. Pero sí voy a soltar algunas características y rasgos. Dije lo que no era, o lo que no era necesariamente un apóstol, o lo que, no, o que era insuficiente para decir que es un apóstol. Pero ahora sí voy a decir rasgos que yo diría que todo apóstol tiene, que es imposible que no tenga. Un verdadero apóstol es emprendedor. Emprende, inventa, idea, va adelante con cosas. Como va adelante es pionero. Judá irá primero, dice el versículo. Número 3 que va conectado a esto, aran tierras. Cuando hay algo que hay que arar, es algo difícil. Hay que sacar malezas. Malezas en mentalidades, en paradigmas, en conceptos erróneos, en cosas arcaicas, en cosas que perdieron vida, en cosas que están llenas de religiosidad. Por eso, después de los 400 años de silencio, Dios levanta una voz apostólica a través de Juan el Bautista y una voz profética para preparar el camino, para preparar las mentalidades del pueblo. Y se levanta con la unción de Elías, que Elías tenía ese tipo de calibre de unción. 4, los apóstoles expanden su gracia.
con una visión de reino. Supervisan, 5, 6, trabajan en las mentalidades de la gente. Vamos a ver cuando veamos el profeta, la clase que viene, que los profetas suelen trabajar más en el corazón del pueblo, mientras que los apóstoles, unidos a profetas, trabajan más en las mentalidades, en las fortalezas mentales. Derriban para edificar, 7, deconstruyen para construir. Quiero terminar con este hermoso versículo que está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, para explicarles e ir un poco más fino, como les prometí hace un rato en la enseñanza. Dice 1 Corintios 3, versículo 10, el apóstol Pablo. Miren y presten atención porque ya con esto cerramos. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, o sea, se me confirió, se me otorgó una gracia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Este versículo tiene 3 partes. La primera parte está hablando de que los apóstoles verdaderos trabajan con un material de edificación, que no es cal, arena, cemento. Ese material se llama gracia. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice Juan 1. El verbo habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. El ministerio apostólico está llamado conforme a una gracia, se otorga una gracia, y con esa gracia va a trabajar como qué, como un perito arquitecto. Aquellos que son verdaderamente apóstoles de Cristo trabajan con ese material llamado gracia. ¿Qué es un perito arquitecto? Según la etimología de la palabra, es un maestro constructor, un arquitecto, un superintendente el que erige o levanta edificios. Y arquitecto deriva de 2 términos. La primera parte del término es arque, que es A-R-C-H-E, que quiere decir origen, comienzo, la persona que comienza algo, el primero, o la primera parte o eslabón en una serie o el líder. Aquello por lo cual algo comienza a ser, el origen, la causa que lo activa, la extremidad de algo, el primer lugar, principado, gobierno, majestad. Cuando hay alguien que se mueve en una gracia verdaderamente apostólica, inicia algo nuevo que nunca había existido antes en ese territorio, en esa zona, en esa mentalidad o en ese pueblo. Cuando con mi esposa abrazamos la gracia del Dr. Ben, la gracia apostólica, realmente, debo decir, no es para arrogancia, no es para decir nada, no es para tirar flores a nadie, realmente ese nivel de palabras no existía en Latinoamérica, por lo menos nosotros no lo habíamos encontrado. ¿Por qué? Porque encontramos a alguien que con su gracia de pionero vino a arar una tierra a través de primero empezar a trabajar en nosotros y en otros líderes que se fueron sumando y fueron parte de esa compañía. Les dije que eran 2 términos. El primero es arque. La segunda parte del término es tectón. T-E-K-T-O-N. Que tiene que ver con un trabajador en la madera, un carpintero, un edificador, aquel que construye casas o edifica también aún barcos. También tiene que ver con arte de poesía, hacer canciones, si hay una parte artística. Pero me gusta la tercera definición, que tiene que ver con un planificador, alguien que ingenia, conspira, traza gráficos. Y por último, un autor. ¿Ven cómo acá todo conduce a lo mismo? A esto de idear, ingeniar, planear. Tremenda gracia que tienen aquellos que tienen el don de ser apóstoles. Y me gusta algo más. Dice que es perito arquitecto. ¿Saben que la palabra perito en inglés es expert? Un experto. Por eso hay apóstoles que se dedican más a ciertas áreas. Vemos al apóstol Pablo, experto en revelarnos cuestiones como lo que es el cuerpo de Cristo. Hay apóstoles, bueno, el doctor Ben habla muy bien y muy profundo sobre lo que es paternidad espiritual. En Sudáfrica, en su país, cuando él empezó a hablar de paternidad espiritual,
No había otros hombres que lo hablaran con ese calibre y con esa manera. También el doctor Ben, cuando lo escuchen, aprovechen mucho la gracia que él tiene con el tema de finanzas y economía del reino. Hay una expertise, ¿m? Hay algo detallado. Y ahora, bueno, lo que él más nos está soltando, lo más nos está trayendo tanta liberación mental, es por lo que nos está enseñando sobre la obra consumada de la cruz. Como decía el apóstol Pablo, a Cristo predico y a Cristo crucificado. Y eso tiene que ver, cuando vayan escuchando, todo lo que tiene que ver con la cumbre. Esta es la enseñanza que quería dejarles. Creo que, bueno, hay algunos detalles más que no pude terminar, pero lo van a recibir en el ebook. Y solamente una cosa me quedó por ver para remarcar lo que, como empezamos, que era 1 Corintios 12, 28, que dice, él colocó primeramente apóstoles. Tiene un rango de orden y no de jerarquía. El apóstol en la edificación está primero, no por ser más importante, sino porque tiene esta unción de pionero, de arar la tierra, de derribar para construir, de construir para volver a edificar. Porque la palabra, primeramente, es la palabra protón, que se los dije muy rápido, pero se los voy a dar acá detalladamente. Protón quiere decir primero en tiempo o en lugar. Primero en una sucesión de cosas o de personas. Primero en rango, por influencia y honor, principal. Y me gusta quedarme con esta palabra. No hay verdadero ministerio apostólico si no es un ministerio por influencia e inspiración. Influencia, inspira a otros, motiva a otros a contagiarse de esa gracia, a ir hacia adelante con esas nuevas verdades del reino. Muchas gracias por prestar atención.